Y amigas, les saludamos, somos estudiantes de la carrera de Profesorado en Educación Básica de la Universidad José Simón Cañas, UCA. Este día desarrollaremos junto a ustedes un tema titulado El ensayo. Nosotros, los compañeros Heidi Membreño, Dinora Marisol Chévez, David Bonilla, Ramón Sánchez. Este tema pertenece a la Cátedra de Evaluación de los Aprendizajes del licenciado Omar Magaña. Vamos a iniciar, como ustedes dejo a la compañera Heidi para que desarrolle la primera parte de este tema. Bien, para iniciar veremos el concepto del ensayo. El ensayo es un escrito en prosa brevemente de una interpretación personal sobre cualquier tema que nos permite pensar, analizar, interpretar y evaluar, y que esto depende de la complejidad y extensión de acuerdo al grado que vaya un estudiante, la edad. Es decir, por ejemplo, un estudiante de tercer grado a un estudiante de un nivel más superior, entonces va a ser diferente la extensión como en la forma que lo redacte. El ensayo puede ser restringido o libre. ¿Qué quiere decir? Que puede ser, de acuerdo a una rúbrica, podemos tener los lineamientos para hacerlo. El ensayo debe estar escrito con un lenguaje directo, sencillo y coherente. Para ello debemos tener en cuenta unos criterios importantes. Como primer punto tenemos la coherencia. ¿Qué quiere decir con coherencia? Es decir, una exposición de ideas que lleva una secuencia lógica en el desarrollo del ensayo. La consistencia. En la consistencia hacemos referencia a evitar contradicción acerca del objeto evaluado. Claro que debemos tener en cuenta que hay ciertas excepciones cuando hablamos en dos en comparación. Claridad. ¿Qué quiere decir claridad? Que debemos de ser entendibles y que el lector pueda leerlo de una forma clara y que no sea confuso. Concisión, es decir, lo justo y evitar la redundancia. Por ejemplo, nosotros en un texto podemos escribir 10 líneas que sea de lo mismo y lo podemos resumir en 3 líneas. Entonces, para no entrar en redundancia, debemos de ser justos y escribir lo más importante de acuerdo a nuestro criterio personal. Profundidad, que quiere decir desarrollo organizado, es decir, tomar todos los temas importantes y no dejar uno sobreentendido, sino que mencionarlo en el argumento. Luego está la argumentación, que es persuadir al lector, es decir, sustentar el problema y que el lector, a medida vaya leyendo nuestro ensayo, le vaya pareciendo de mucho interés. Y también la elegancia. La elegancia, el texto debe estar bien escrito y tener una adecuada presentación en todo su cuerpo de desarrollo. Para ello, pasará a otro compañero a hablarle con los siguientes puntos. Como dijo la compañera en la participación anterior, vamos a definir en este momento las partes que tiene un ensayo. Para comenzar, el ensayo tiene como primera parte lo que es el título. El título tiene que ser muy novedoso. ¿Por qué? Porque la persona que lo va a leer tiene que llamarle la atención. Y acordémonos que un ensayo desde el título se llama la atención para que el lector pueda continuar. Luego tenemos lo que es la introducción. La introducción, el autor del ensayo explica de forma breve de qué se trata su ensayo, de qué tema. Luego tenemos lo que es el cuerpo y el desarrollo, es decir, en esta parte donde el escritor del ensayo enfoca su pensamiento, enfoca sus argumentos sobre el tema desarrollado. También en esta parte él puede auxiliarse de algunas ideas de otros productores, de otros escritores y sobre todo en esta parte donde nosotros vamos a encontrar las ideas propias del autor. Luego tenemos la conclusión. Ahí en la conclusión el autor hace una breve reflexión y algunas sugerencias referente al tema tocado en dicho ensayo. Ahora vamos a pasar a lo que son las diferentes clases de ensayos. Para comenzar tenemos el ensayo reflexivo o filosófico. En este ensayo se desarrollan temas encaminados a explicar la naturaleza, las relaciones, las causas y la finalidad del mundo físico. Es decir, aquí el autor puede tomar en cuenta de dónde se origina la vida, cómo surgimos los seres humanos, hacia dónde vamos. Es decir, todo el ensayo va a tratar sobre una explicación filosófica. Luego tenemos el ensayo de crítica. El ensayo de crítica enjuicia hechos sociales, hechos históricos, hechos artísticos. Es decir, este tipo de ensayo se conoce como el ensayo literario. De este tipo de ensayo nosotros lo encontramos comúnmente en los periódicos escritos, en las revistas de internet.
En este tipo de ensayo el autor critica la realidad social, critica los hechos históricos, si fueron malos, si fueron buenos. ¿Desde dónde los critica? ¿Con qué autoridad? Pues con sus propios argumentos. Y es por eso que les mencionaba que este tipo de ensayo se ve comúnmente en lo que son los periódicos. Luego tenemos el ensayo descriptivo. El ensayo descriptivo desarrolla temas científicos y fenómenos de la naturaleza. Acá el autor trata de explicar, ¿verdad?, los avances que tiene la ciencia, por ejemplo, en la búsqueda de la cura del VIH, de la cura del cáncer. También critica sobre los fenómenos de la naturaleza, cómo impactan socialmente, cómo impactan a las comunidades más pobres. Luego tenemos el último, ¿verdad?, otro de los tipos de ensayo, que es el ensayo poético. La misma palabra lo dice, el objetivo es artístico. Aquí el escritor utiliza mucho la fantasía y la imaginación. Y expresa sobre la música, sobre el arte, la pintura, la danza y las diferentes formas de expresión cultural. También tenemos el último tipo de ensayo, que es el personal y familiar. Acá el autor se enfoca a presentar sus propias ideas sobre un tema personal. Entonces, como nosotros nos hemos podido dar cuenta, nosotros como docentes podemos guiar a nuestros alumnos, darles a conocer los diferentes tipos de ensayos y nuestros estudiantes van a poder ellos desarrollar el potencial de la competencia de la expresión escrita. Continuando con este interesante tema del ensayo, hay que enfocarnos también en unos datos muy importantes, que son las características que debe de poseer un ensayo. El ensayo, como sabemos, es de una estructura libre, es decir, queda a discreción o a libre albedrío del autor que lo redacta. Tenemos que el ensayo posee una estructura libre, ya que es descriptivo, describe ciertos fenómenos, ya sea sociales, fantásticos y de muchas temáticas, ya sea deportivas, de salud y de tantos temas que engloban nuestra realidad actual. Es interpretativo del punto, ya que el autor expresa de forma clara y ordenada el punto de vista que quiere dar a conocer al lector. Por ejemplo, en la política vemos muchos analistas políticos interpretan o dan a conocer sus ideas con respecto a la situación actual que vive nuestro medio. De esa forma, el autor está expresando sus ideas, está interpretando cómo se ve la realidad desde el punto de vista que él la ve, y la da a conocer de una forma clara y precisa y sencilla al lector. Asimismo, expresa una creatividad. El ensayo debe de expresar una creatividad. Por lo tanto, tiene que ser algo que lleve a que el lector pueda enfocarse de una forma clara y precisa en la lectura. Y es así como debe de expresar creatividad. La mayoría de los que elaboran ensayos en la mayoría de periódicos o revistas digitales lo están enfocados en elaborar un material que sea de una forma detallada y precisa, y que el lector pueda enfocarse a leer de una forma más amplia y conocer de una forma más precisa lo que el autor quiere expresar. Sensibilidad e imaginación. La sensibilidad, como expresé anteriormente, el autor mira su entorno y a la vez de todo lo que él puede observar a su alrededor, puede redactar de una forma más detallada lo que ocurre. Asimismo, tiene que estar bajo un orden lógico. Lleva una secuencia bien elaborada donde el autor tiene que llevar una estructura lógica y ordenada, elaborada sistemáticamente, donde las ideas tienen que ir entrelazadas y no ir metiendo o redundando en ciertas cuestiones, para que el lector no se pueda aburrir en la lectura. Asimismo, es conceptual y metodológico. Como les dije anteriormente, lleva una estructura bien organizada y detallada, para que el autor pueda entender de una forma clara y precisa lo que el ensayista le está expresando. Asimismo, es de forma sintética y breve. Esto lo podemos ver que varía dependiendo del escritor.
Como vemos, hay ensayos cortos, breves y de mediana extensión. Nosotros como estudiantes comúnmente elaboramos ensayos de una breve extensión, ¿verdad? De breve y de mediana extensión. Nos piden que elaboremos ensayos, digamos, de 2 o 3 páginas. Y lo que ahí los docentes nos explican es que debemos de ser claros y concisos en lo que estamos expresando, de una temática que ellos nos han manifestado que tenemos que investigar y a la vez darla a conocer en un ensayo. Asimismo, es una reflexión. Parte de una reflexión y los argumentos deben de ser convincentes. Como sabemos, el ensayo es una forma como el autor expresa todo lo que él ve en su entorno y lo refleja, para que el lector pueda leerlo y a la vez comprender en qué temática y cuál es la situación que vive el país. Por ejemplo, en nuestro caso podemos mencionar en este detalle de que es una reflexión. Podemos ver, yo una vez leí un ensayo acerca de la situación que viven los habitantes de San Luis Talpa. Como sabemos, esa fue hubo una empresa que elaboró ciertos materiales tóxicos y dañinos para el medio ambiente, lo que llevó a que las aguas de dicho territorio o de dicho lugar llevaran a contaminarse, donde en la actualidad podemos ver que muchas personas padecen problemas renales, ¿verdad? Incluso que han fallecido bastantes habitantes de ese lugar. Lo que pude ver en ese ensayo que el doctor elaboró acerca de esa problemática que estaba ocurriendo o que está ocurriendo en San Luis Talpa, era que él reflexionaba y ponía los dos puntos de vista, tanto de la situación que había conllevado a que esas personas sufrieran dicha problemática y cuáles serían las posibles soluciones. Por lo tanto, decimos que el ensayo parte como una reflexión y a la vez el doctor manifestaba los argumentos que deben de llevar y de lo que había llevado a que desencadenara esa problemática que los habitantes conviven en su realidad el día de hoy. Asimismo, posee un carácter discursivo. Como vemos, las ideas tienen que estar entrelazadas y organizadas. En este punto hay algo que detallar de suma importancia. El ensayo tiene que llevar una manera lógica, una forma redactada de forma correcta y precisa, donde el autor tiene que llevar esa secuencia lógica. Podemos ver que en la mayoría de ensayos, creo que la mayoría que conocemos o hemos leído, el autor siempre, desde el que elabora el título del ensayo, tiene que llevar una secuencia y no empezar a hablar de política, después hablar de alimentos y de arte o de deporte. El ensayo lleva esa secuencia lógica y un orden establecido para que a la vez lleve esa idea expresada y a la vez el lector pueda conocer de forma clara y detallada la temática que se está expresando. Seguidamente, sugerencias para escribir un ensayo. Algunas formas de introducir el tema son: inicia con una presentación amplia del tema y llega hasta lo específico. El autor debe crear expectativas y deseos de saber más sobre el tema. Crear una idea o sustitución que es opuesta a lo que se va a desarrollar. Pueden ser puntos de actores y citar información en fuentes confiables que abone a la teoría y a partir de eso dar nuestras propias ideas sin cometer plagio de información. Explica la importancia del tema. Consiste en la transmisión de conocimientos de modo que el lector pueda asimilar con facilidad. Usa un incidente, historia corta o anécdota que se relacione con el tema. Puede ser una experiencia personal o algo que se ha escuchado o leído en una revista o periódico que abone significativamente en nuestra teoría dentro del ensayo. Utiliza preguntas para despertar interés en el lector y motivarlo a seguir leyendo. Las preguntas deben ser correctamente redactadas y también deben coincidir con el tema que se está abordando. Puede incluir citas, proverbios o frases. Deben ser fragmentos que llamen la atención en el lector y de esta manera pueda reflexionar y dar su punto de vista sobre el tema.
Nuestra participación, amigos y amigas, creo que ha quedado claro, nos hemos podido dar cuenta de la importancia del ensayo en la evaluación. Recordemos que el ensayo es parte de la currícula de la materia de lenguaje, donde desarrollamos la competencia de la expresión escrita del estudiante. Entonces hemos querido nosotros como estudiantes de la carrera profesoral de la educación básica darles un poquito, ¿verdad?, de explicación sobre lo que es el ensayo y su importancia en el desarrollo, no solo de la evaluación de los aprendizajes, sino en el desarrollo de la persona. Muchas gracias.